pero quizá tenga aristas que hagan difícil llevarlo a cabo. Por eso traemos aquí otra propuesta, anclada en la Carta de Jamaica que escribió Simón Bolívar, el gran libertador del sur, en Jamaica, en 1815, hace 190 años. Ahí propuso Bolívar la creación de una ciudad internacional que sirviera de sede a la idea de unidad que planteaba. Bolívar era un soñador que soñó lo que son hoy nuestras realidades. Creemos que ya es hora de pensar en la creación de una ciudad internacional, ajena a la soberanía de ningún Estado, con la fuerza propia de la moralidad de representar a las naciones del mundo. Pero esa ciudad internacional tiene que reequilibrar 5 siglos de desequilibrio. La nueva sede de Naciones Unidas tiene que estar en el sur. El sur también existe, dijo Mario Benedetti. Esa ciudad que puede existir ya o podemos inventarla, puede estar donde se crucen varias fronteras o en un territorio que simbolice el mundo. Nuestro continente está en disposición de ofrecer ese suelo sobre el que edificar el equilibrio del universo del que habló Bolívar en 1825. Señoras, señores, enfrentamos hoy una crisis energética sin precedentes en el mundo, en la que se combinan peligrosamente un imparable incremento del consumo energético, la incapacidad de aumentar la oferta de hidrocarburos y la perspectiva de una declinación en las reservas probadas de combustibles fósiles. Comienza a agotarse el petróleo. Para el 2020, la demanda diaria de petróleo será de 120 millones de barriles, con lo cual, incluso sin tener en cuenta futuros crecimientos, se consumiría en 20 años una cifra similar a todo el petróleo que ha gastado la humanidad hasta el momento, lo cual significará inevitablemente un aumento en las emisiones de dióxido de carbono que, como se sabe, incrementa cada día la temperatura de nuestro planeta. Katrina ha sido un doloroso ejemplo de las consecuencias que puede traer al hombre ignorar estas realidades. El calentamiento de los océanos es, a su vez, el factor fundamental detrás del demoledor incremento en la fuerza de los huracanes que hemos visto en los últimos años. Valga la ocasión para transmitir una vez más nuestro dolor y nuestro pesar al pueblo de los Estados Unidos, que es un pueblo hermano de los pueblos de América también y los pueblos del mundo. Es práctica y éticamente inadmisible sacrificar a la especie humana, invocando de manera demencial la vigencia de un modelo socioeconómico con una galopante capacidad destructiva. Es suicida insistir en diseminarlo e imponerlo como remedio infalible para los males de los cuales es precisamente el principal causante. Hace poco, el señor presidente de los Estados Unidos asistió a una reunión de la Organización de Estados Americanos a proponerle a la América Latina y al Caribe incrementar las políticas de mercado, la apertura de mercados, es decir, el neoliberalismo, cuando esa es precisamente la causa fundamental de los grandes males y las grandes tragedias que viven nuestros pueblos. El capitalismo neoliberal, el consenso de Washington, lo que ha generado es mayor grado de miseria, de desigualdad y una tragedia infinita a los pueblos de este continente. Ahora más que nunca necesitamos, señor presidente, un nuevo orden internacional. Recordemos que la Asamblea General de las Naciones Unidas, en su 6º período extraordinario de sesiones, celebrado en 1974, algunos de quienes están aquí no habían nacido, seguramente, o estaban muy pequeños. En 1974, hace 31 años, adoptó la declaración y el programa de acción sobre un nuevo orden económico internacional. Justo o junto con el plan de acción, la Asamblea General adoptó el 14 de diciembre de aquel año 1974 la Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados que concretó el nuevo orden económico internacional, siendo aprobada por mayoría aplastante de 120 votos a favor, 6 en contra
y 10 abstenciones. Esto era cuando se votaba en Naciones Unidas, porque ahora aquí no se vota. Ahora aquí se aprueban documentos como este documento que yo denuncio a nombre de Venezuela como írrito, nulo e ilegal. Se aprobó violando la normativa de las Naciones Unidas. No es válido este documento. Habrá que discutir este documento. El gobierno de Venezuela lo va a hacer conocer al mundo. Pero nosotros no podemos aceptar la dictadura abierta y descarada en Naciones Unidas. Estas cosas son para discutirlas. Y para eso yo hago un llamado muy respetuoso a mis colegas, los jefes de Estado y los jefes de gobierno. Ahora me reunía con el presidente Néstor Kirchner y bueno, yo sacaba el documento. Este documento fue entregado 5 minutos, solo en inglés, a nuestros delegados. Y se aprobó con un martillazo dictatorial que denuncio ante el mundo como ilegal, írrito, nulo e ilegítimo. Óiganme una cosa, señor presidente. Si nosotros vamos a aceptar esto, es que estamos perdidos. Apaguemos la luz y cerremos las puertas y cerremos las ventanas. Sería lo último, que aceptemos la dictadura aquí, en este salón. Ahora más que nunca, decíamos, requerimos retomar cosas que se quedaron en el camino, como la propuesta aprobada en esta asamblea en 1974 de un nuevo orden económico internacional. Para recordar algo, digamos lo siguiente: el artículo 2 del texto de aquella carta